Ok, de antemano, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, nuestro auditorio que cada día más se inclina a ver lo que es el Polvorín Noticias TV por parte de un servidor que es el Mago de la Lente. Y a hoy, en este día muy especial, tenemos a dos grandes personalidades que vamos a tratar de tocar algunos puntos en general y, como se dice el dicho, a calzón quintado. De este lado tenemos a licenciado Rodolfo Herrera Charole, de este lado tenemos al licenciado Alejandro Oaxaca. Ok, ¿qué podemos comentar? Siempre se comenta de política, muchas veces no le gusta. ¿Qué nuevos temas nos traen ambos? Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad y muchas gracias por compartiendo este espacio con mi amigo Rodolfo. Quiero decirte que nos acabas de anunciar como boxeadores. En esta esquina está con 66 kilos de peso y con cuántos. Sí, con 63 y 64. Soy un poquito más pesado. Tiene tiempo que no me peso, pero en eso ando. Pero nos anunciaste como boxeadores. Pero bueno, esa es parte de la vida, el boxeo. Sí, y nos ha tocado ser boxeadores. Te subes a un cuadrilátero y estás peleando con la vida, ¿no? O estás conociendo a la vida en esos famosos rounds de sombra donde sabes cuando te pega la vida un golpe, cuando te da, en donde te duele, donde te doblas, donde te levantas, pero bueno, técnicamente te preparas, ¿no? Yo creo que eso es la vida, en parte, así como lo anunciaste en la introducción. Bueno, pues es un comentario que yo hago, que la vida es así como estar en un cuadrilátero, estar en un cuadrilátero de box, en una pelea de box, ¿no? ¿Tú qué opinas, Rodolfo? Bueno, cada uno tiene su experiencia y nos ha tocado, aun cuando no lo creas, competir los mismos espacios y por el mismo torneo. Pero él, como está más entrenado y más abusadito, salió desde chiquito más abusadito. Entonces yo soy más lento y pues me da unas pelas de aquellas. Entonces aprendí a hacer round de sombra, a otras técnicas, a correr alrededor para que no me alcance, ¿no? Pero mi amigo Alejandro tiene razón, la vida es un box constante y si no te preparas, pues te vas a ir a la lona y no te vas a levantar. Aquí lo importante es perder, ganar o como sea, pero participar, prepararte sobre todo y ser respetuoso de las reglas. Yo creo que lo más importante en la vida, en la política, en la sociedad, en la familia, debes de ser respetuoso, tener palabra. Actualmente los políticos, que no voy a mencionar su nombre, que nos gobiernan, no tienen palabra. Lo mismo les da a decir una cosa que otra. Yo además estoy esperando a ver cuándo se vuelven transexuales, ¿no? Y decir, ay, ya no quiero ser hombre, me vuelvo mujer, o al revés, ¿no? Pero bueno, eso es cosa de ellos. Y nosotros en la vida cotidiana nos ha tocado, pues a Alejandro le ha tocado levantarse, irse al extranjero a lavar trastes. Le ha tocado la vida estar en el mercado municipal con su mamá. Le ha tocado sufrir como cualquier choluteca que tiene recursos escasos, ¿no? Porque cuando tienes unos padres que han trabajado, sobre todo de su forma honesta de vivir, no alcanza el dinero para tantas necesidades y tantos hijos. Entonces, mi papá tuvo 6 hijos, fuimos 6. De Alejandro, pues también un buen número, ¿no? 7, imagínate. Y antes decía, no, qué va. Cada uno trae su torta bajo el brazo, ¿no? Son gastos, ¿no? Entonces, Claro. Yo creo que coincidimos, Alejandro y tu servidor, en una familia que ha ido avanzando con sacrificios. Nos hemos preparado ambos, hemos estudiado en universidades, hemos tenido oportunidades y las hemos aprovechado. ¿O tú qué opinas? Bueno, pero tú estudiaste en universidades privadas, porque además becado y con oportunidades de mejor desarrollo. O sea, evidentemente yo estudié en una universidad pública. Es cierto lo que dice Rodolfo, pero mira, también él, yo me acuerdo que de chico estaba trabajando en una tortillería que se llamaba Zacatlán, me acuerdo, en el mercado, y en la papelería, por supuesto. Entonces ha sido gente de trabajo. Pero el Polvorín, o mejor conocido en el mundo del periodismo como el Mago de la Lente, nos invitó, no sé si te dijo, pero nos invitó a hablar sobre lo cotidiano de la vida, ¿no? Dijimos que de política no íbamos a hablar,
Hoy no hay política. No hay que... crítica. ¡Te salvaste! Entonces, Te salvaste. yo estoy en la idea de cómo era, cómo fue Cholula, cómo crecí, qué medio crecí, bajo qué circunstancias crecí y cuáles fueron lo que me rodeó en lo político, en lo artístico, en lo cultural, en lo educativo, en lo comercial, etcétera, etcétera, en Cholula, ¿no? Y yo creo que es el resultado, todo lo que tú vas haciendo en tu vida es el resultado de lo que eres. Y te vas volviendo una persona con un criterio mucho más diferente. Pero, yo no sé, a mí me gustó mucho la época en que nací. Nací en el 64. Esa década fue una década muy importante no solo para México, para el mundo. En México fue el segundo parteaguas del siglo XX, es decir, el movimiento del 68 marcó a este país. Muy pocos ya hablamos del 68 porque parece que ya quedó rezagado, pero no. Tenías 4 años. Pero de todos modos fue la década. Sí, claro, fue una década importante que evolucionó en lo musical, en lo político, en lo social, en lo educativo, etcétera, etcétera. Yo creo que algunos dicen que fue claroscuros, ¿no? Yo creo que fue más bien los objetivos y las metas que tenían pensado en ese momento la gente que estaba siendo parte del desarrollo. Es decir, tenían que evolucionar, punto. Y hubo música buena, ¿no? Yo crecí con los Beatles, por ejemplo. Yo nací en el 59, o sea, te gano por 5 años de edad. Y el otro día dijiste que por poquitos, 5. Sí, pero 5 es un lustro, son muchos. Pues sí, mira, yo no tengo dientes y tú sí. Pero bueno, es otra cosa. No, efectivamente los 60s es la época hippie en Estados Unidos, Woodstock, todos estos movimientos estudiantiles, cuando la música cambia y la gente y el mundo cambia con la música, efectivamente, y tienes toda la razón. Cómo la sociedad cambia. Yo me acuerdo cuando ya tenía 17 años, ya teníamos 10 años del movimiento hippie que había desarrollado ya no sé si te acuerdas del Casa Show, el Lady Boom, la música esta en donde andábamos con los pantalones acampanados, a mí ya me tocó muy bien, sí, un poco. Las camisas un poquito fluorescentes, ¿no? Sí. Y estamos hablando psicodélica le llamaban a ajá, veces, ¿no? Psicodélicas, Sí, estamos hablando del 79 cuando un poco antes, ¿no? Cuando yo ya me acuerdo que tengo 18 años y ya estoy, digamos, inmerso en esto, y tú tienes 13 años, que es ya un adolescente, claro, que te puedes acordar perfectamente claro, de lo que está sucediendo alrededor. El movimiento del 68, más o menos, al 78, 10 años, esos 10 años, en Cholula hay una transformación importante en cuanto a su gente, porque en el 68 hay 3 cholutecas que participan en la carrera de las Olimpiadas, que es un orgullo. Sí, claro. Y que ellos lo recuerdan con mucho orgullo, haber participado en las Olimpiadas del 68, sí. Que pasara frente al mercado, frente a la papelería de mi papá. Y frente a los arcos del portal. Y frente a los arcos, claro, la antorcha, a mí me tocó claro, frente a la papelería. El 68 y el 69, el hombre en la luna, cuando anuncian yo ya estoy en la carnicería que compró mi papá, no sé si era pariente tuyo. El Willow, famoso. ¿Fue la que compraste o antes? Las dos. Mi papá compró la papelería que está, bueno, puso la papelería y relojería, donde ahora está la tortillería que ya cerraron, la Zacatlán. De ahí se movió porque en la carnicería junto a Evodio había otra carnicería. Los 3 cochinitos. Ese es de Evodio. Sí. Que da hacia la entrada. Sí, y la otra carnicería, don Vicente. No me acuerdo de él y yo estuve en el mercado. Bueno, junto. Yo me acuerdo de las carnicerías de don Wilfrido y todo, ¿no? Bueno, es atrás, con la lonchería. Obviamente mis tíos, que eran mi abuelo. Ajá, bueno, el mercado en ese tiempo, y nos tocó, por ejemplo, que estaban 2 carnicerías juntas. La de ahorita te digo el nombre. Y la de Evodio, estaba la otra carnicería que compró mi papá, la papelería y don Bicho. Bueno, mi papá cuando dice el de la carnicería, oye, me vas a echar a perder la carne y eso, dice Evodio. Entonces compra la carnicería de junto de Evodio y pasa a la papelería ahí, a donde actualmente está.
y el hueco de la papelería, ahí pasa la tortillería que estaba en donde ahora está la farmacia del Marinero, atrás del mercado, frente a Covarrubias. Esa tortillería es la que compró mi papá, no se llamaba así, y de ahí la pasa porque le pidió local, porque el Marinero estaba en el centro de Cholula, y entonces del centro de Cholula se pasó, acuérdate que estaba en la esquina, el Marinero, por eso ahí lo conocen, Sí. se pasa a su casa que compra ahí en el mercado frente a Covarrubias y le pide el local donde estaba la tortillería. Pero a ver, acoto esta información tan amplia que nos estás dando. Tú no eras carnicero, Rodolfo. No era tortillero, no era carnicero, pero era el chalán de mi papá. Entonces, por ejemplo, yo aprendí a castrar los marranitos. Sí, claro. Pero yo me desmayaba. Lo que no sabes es que cada vez que castraba yo un marranito parece que el castrado era yo y me desmayaba, azotaba. Hasta en la escuela me acostumbré de que me asoleaba y daba el changazo, o sea, me azotaba porque tenía debilidad para el sol, tengo fotosensibilidad, no me gusta mucho el sol y riájale. Okay. Y entonces, efectivamente no era carnicero, pero mi papá era un comerciante incansable. Sí, me acuerdo de él. Y le encantaban los negocios, y entonces compró la tortillería, después compró la Nexas, que estaba allá por la avenida Miguel Alemán, y la 5, y después compró la que sigue más adelante, dos, porque nosotros vivíamos en la 2 Sur en ese tiempo. Entonces fue comprando las tortillerías, y ni modo, los chalanes éramos nosotros, con el nixtamal, lavarlo, y después cuando comenzamos a jugar canicas, que me las ganabas todas, siempre me ganaban. ¿Tú no sabías jugar? No sabía yo jugar, pero compraba yo las canicas. De hecho me las volaba mi papá porque tenía ahí, y él se las ganaba, ¿no? Bueno, todavía no estaba el portal ese que le vino a dar toda la estructura de la entrada principal del mercado. Y descuidaba el negocio, me iba yo a la esquinita. Y en la esquina jugábamos. Había un pedacito que no tenía cemento y había tierrita, ¿verdad? Exactamente. Y ahí nos echábamos nuestras cuicas. Oye, pero a ver, está bien, yo creo que en ese momento era lo que hacíamos como chavos, ¿no? Fuimos creciendo, entramos seguramente en años diferentes al centro escolar, pero creo que había un interés por todos aquellos que estábamos estudiando de crecer en lo personal en muchos sentidos, ¿no? Yo me acuerdo que había música muy bonita, por ejemplo, música cursi, no cursi, que la escuchábamos, bueno, puede ser una de ellas, ¿no? Pero los grupos de ese entonces, por ejemplo, que seguramente aquí a Silviano le encantaron, todos esos grupos estaban de moda, ¿no? Que los escuchamos, porque crecimos con esa música. Nuestra familia, nuestra mamá, nuestros papás crecimos, mi mamá creció con esa música de grupos que eran cursis, pero también había muchos poetas, ¿no? En ese entonces, como que fue un boom. Sí, uno de mis poetas favoritos, bueno, aunque era cursi, Pablo Neruda, ¿no? Ajá, después conocí a Octavio Paz, poéticamente hablando, y todos los mexicanos, ¿no? Amado Nervo, Acuña, todo. Creo que el más revolucionario que hubo para mí, a pesar de que estaba en contra de Zapata, fue el que escribió Suave Patria, Ramón López Velarde, ¿no? Era el libro que más se vendía en la papelería. Sí. Yo me acuerdo de las fechas, de los nombres, los personajes, porque en la papelería iban y pedían de la escuela. Hay un libro de poemas, ¿no? Y efectivamente el libro que más socorrido se vendía era Suave Patria, porque era en este caso el interés oficialista del Estado de promover los valores de la patria. Era más común que se pidiera ese tipo, y Pablo Neruda era más de las mujeres, de las personas en forma individual, pero no de la escuela. Fíjate que en la escuela no me refiero a lo mejor en lo personal. En lo personal, como que ya era Pablo Neruda y otros, pero eran muy poquitos, eran contados, pero sí cursis, ¿no? Que se les llamó. Bueno, influyeron. Octavio Paz, románticos. Octavio Paz traía una bronca muy casada con Pablo Neruda, ¿no? Y decía que era un poeta de cantina. Pero la pregunta que nos hacemos muchos, si es que lo vivimos, ¿con cuántas poesías de ese tiempo, de ese estilo, no le hablaste a una mujer, no? No conquistaste a varias. Bueno, varias.
y era una técnica que Sí, ibas con el que no librito. fallaba, o te las aprendías, ¿no? Yo me aprendí muchísimas poesías, por ejemplo, pero digamos que eran parte, ¿no? Sí, en el del 70 cortejo. al 82 yo estaba en el Club de Leones, entonces nos tocaban hacer los acrósticos Sí. y el canto lírico a la reina. Como estábamos en el Club de Leones, que veníamos a las pachangas, nos tocaba a nosotros como presidentes o como directivos coronar a las reinas o hacer el canto lírico. Entonces, pues ahí coronamos a Iris Rodríguez, que es la hija de, bueno, la primera y más conocida fue Dinora Olmos, que ahora está en Estados Unidos en un excelente cargo. Su hija acaba de tener un bebé o va a tener un bebé. Y bueno, Dinora Olmos, que era la hija de Aurorita Olmos, la de la Academia Aurora, que también compró mi papá. Sí, esa casa, sí, yo me acuerdo. Y pusieron una academia, ¿no? Era la Academia Aurora. Sí. Y luego, hija de Manuel Olmos, ¿no? Manuel Olmos, que era secretario del ayuntamiento de esa época, era de los políticos locales, ¿no? Sí. Y de Tista Montiel, es sobrina. Bueno, ella fue reina del Club de Leones. Otra reina del Club de Leones fue la hija de Limón, Anita Limón, que está casada con uno de los cuates. El doctor. Que por cierto Gómez. tiene su grupo Que yo los soy Beatos. cuate, por cierto. Soy Tú cuate. también eres cuate, ¿no? Tú eres Sí, cuate. Sí, claro. Yo también soy cuate. Sí, eres cuate también. ¿También eres cuate? ¿Tienes otro cuate? Sí. Ah, mira. Sí, habíamos no sé, los cuates Mendoza, los cuates Mancilla, los cuates Gómez, los cuates Covarrubias, los Almazán. Ah, mira, yo no Sí. sabía que tenías cuate. Y tú, bueno, son Éramos de los más bien gemelos idénticos, Sí, ¿no? sí, claro, igualitos. Como los Covarrubias son gemelos Sí, idénticos. sí, porque claro, hay claro, cuates claro. que no son. Sí, no se Pero parecen. Sí. Y bueno, a Lolita, a Iris, a todos esos. Y entonces en ese tiempo los versos eran parte de la festividad, del rollo, y teníamos que estar efectivamente checando pues al autor del momento, que era Pablo Neruda. A Octavio Paz no, porque él tiene otro tipo de escritura, aun cuando es un premio Nobel, él como que es un narrador, es un excelente charlista. Algunos dicen que como escritor es un tipo muy reaccionario, pero como poeta es uno de los mejores del mundo. Porque engloba, por ejemplo, tiene La llama doble, que es hermoso en sexualidad, Sí, se ve claro, ese libro. claro. Y la forma en que trata el amor y cómo El la mismo llama, cuerpo, ¿no? ajá, es excelente, es un poeta. Sí, Nada más que su estilo no es ajustado a la métrica poética tradicional, por eso le dice al otro. De Paz, bueno, en ese entonces, del tiempo que estamos hablando, a mí me gustó mucho leer a Paz, bueno, sí lo leía, ¿no? Libertad bajo palabra, Corrientes alternas, El laberinto de la soledad, que te das cuenta de que lo que era un personaje como Octavio Paz, que tenía una profundidad en la expresión cultural del país muy importante y una idea muy clara de lo que era el país, ¿no? Ahí lo conocí muy joven, bueno, lo leí muy joven a Paz, ¿no? Estabas muy crítico entonces en ese momento. Sí. Yo fíjate que estaba Sí. yo más metido en la banalidad de las reinas, de la poesía, el intercambio. Bueno, la poesía no es una banalidad. Pero mucha gente dice que sí, ay, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Ahora tengo un hijo que se dedica a eso. Bueno, la poesía es una expresión. Tengo un hijo que tiene maestría en filosofía, en letras, y estudió su maestría, lo becó, luego se va al doctorado, pero está metido en la poesía. Yo le digo, híjole, vas a ser maestro toda la vida. Le digo, bueno, ni modo. Pues hay filósofos, poetas muy bueno. profundos, muy interesantes. Bueno, yo respecto a lo que están comentando, que es algo interesante, de cuestión de leer a ciertos actores políticos en su momento poesía, yo les puedo preguntar acá a ustedes, ¿qué les llevó, qué les dio el hecho de leer, el hecho de esos grandes personajes de la poesía? ¿Con qué se quedaron cada uno de ustedes? Bueno, yo creo que como todo en la vida, tú lees y estudias por necesidad también y por gusto. Ya, yo empecé a leer algunos libros muy joven. ¿Cuál libro leíste que no fuera ni de poesía, cualquier tema diferente? El primero. El primer libro que La yo- Biblia. No. El libro grande. No, esa es una. ¿Cuál libro te marcó en la vida? No, bueno, hay libros que sí te marcan, Claro. Que lo O sea, recuerdas. es decir, a ver, te les explico. Pero por ejemplo, el primer libro que yo leí que me gustó mucho fue El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Muy grueso. Lo terminé por leer.
Me gustó, yo tenía 16, 17 años cuando leí México Bárbaro, me lo recomendaron y lo leí. Era un libro de John Kenneth Turner que narraba precisamente la situación de lo que se vivió en México en la época del porfiriato, ¿no? Hoy hay muchos defensores del porfiriato, pero sí es cierto, hubo un esclavismo brutal. Luego me gustó mucho, pasaron algunos años, me gustó mucho, me encantó. Creo que es la mejor novela para mí, para mi gusto, la que escribió Gabriel García Márquez, que se llama El amor en los tiempos del cólera. Una novela que después yo quise ver la película en el cine, la vi, nada que ver con la novela. La novela me imaginaba muchas cosas que no me imaginé en la película. A mí me gusta mucho el cine, voy mucho al cine, pero la lectura, mi forma de ver y la poesía y todo te retroalimenta. Es decir, claro, como la música, como la literatura, como la poesía, hay condiciones y experiencias que viviste, que se ven reflejadas en ellas, y algunas otras que tú hubieras querido vivir, ¿no? Por sueños. Ejemplo, para mí, la música mexicana, específicamente el bolero, me encanta. Me encanta eso. Bueno, ¿quién no ha oído a Álvaro Carrillo, no? Álvaro Carrillo para mí es un extraordinario escritor oaxaqueño, de los mejores boleros que se pudieron en un momento dado hacer, crear, con ese talento, con esa profundidad. Para mí es uno de los mejores, pero refleja muchas experiencias que viví, pero otras que hubiera querido vivir, ¿no? Por ejemplo, el a mí me gusta la música o el guapango de Moncayo, y en mi tiempo, en mi época de joven, 5 años después, muy marcados del 77 al 82. ¿Por qué el 82? Bueno, porque cambia el país en circunstancias políticas, entra todos los tecnócratas, y la época que dice Alejandro es muy interesante. Es una época donde el gobierno establece políticas sociales de un corte social popular, muy diferentes al 82. Entonces, y también porque yo me caso en el 82 y obviamente termino la universidad en el 82. Efectivamente estudié en la Universidad de las Américas. Me toca desde el inicio de la construcción, cuando no había nada y había que llegar por la 14 Oriente ahora de San Andrés, que no estaba pavimentada, una vereda, era una vereda, y entrabas por ahí, y que estaba enfrente, no sé si te acuerdas que hicieron ahí el primer antro, que eran las Fuentes, ¿no? No, las Fuentes, no, tampoco, era una, la cigarra, algo así se llama. Bueno, es más para acá, pero enfrente de la universidad, de la entrada era una cosa redonda. Yo me acuerdo de se llamó Las Fuentes después. Se llamó, okay. Le cambiaron el nombre a Las Fuentes, okay. Y ya se... David Coakley, el dueño. Y ahí comenzó, hizo sus pininos un grupo musical que después se salió Punto y Coma, algo así, y Caras y Gestos. Sí, me acuerdo. Bueno, en esa época me toca, había 700 alumnos de la universidad y me dieron una beca departamental, le llaman ahora, en la cual no pago nada, pagaba un porcentaje, pero lo interesante es que yo trabajaba en la universidad, me daban trabajo y al mismo tiempo estudiaba. Yo trabajaba en Records. Bueno, en Records, ahí los gringos, cosa curiosa, no tenían prepa, y muchos mexicanos que no tenían prepa estudiaban el non-degree, y me toca en el 77 el cambio de métrica y de forma de calificar de la Universidad de las Américas, que era de 4 máximo, 3, 2, 1, 1.5, 1.8 al sistema decimal. Entonces ese tiempo me toca a mí desde el interior, y me toca la transformación de San Andrés en volverse la ciudad antro que es hoy. O sea, estamos hablando de que Cholula no tenía antros, eran cantinas. Teníamos una cantina en el mercado, acuérdate. Sí, claro. Al lado derecho. Sí, por donde tenía por donde estaba la pulquería, pues. Y de lado a lado. Sí. Que entrabas. Sí. Y bueno, era natural que hubiera pulque ahí. Y la misma cantina, ¿no? Del señor Muñoz, ¿no? Del señor Muñoz, claro. Y que tenía el taxi también. Claro, sí, claro. Los famosos Los Inditos, ¿no?
No, esa No. era en el centro. Es en el la centro. que estaba en el mercado. Exactamente, ¿Sí? la que estaba en el mercado y te Yo lo me acuerdo. muchísimo, lo atendía la mujer esta gorda, Marina. Marina, Sí, claro. le Era decimos la la del gorda, pulque. era la del pulque. Sí, ya. Entonces, cuando tú hablas del mercado municipal, y él no me va a dejar mentir, hablas de que la sociedad cholteca giraba alrededor de... Mi papá era la única papelería en Cholula, estás hablando que durante 40 años casi fue la única, 30 años fue la única, y ya después fueron creciendo otras, pero vimos pasar a infinidad de personalidades, de gentes, de todas partes, a través del mercado, no de la papelería, del mercado. La carnicería de Bodio, y que también prestaba dinero, sí, pues el agio es el agio, ¿verdad? Y como los Miramón crecieron con los ataúdes, no, con el agio, y así. Entonces, cuando tú hablas de Cholula, y cuando hablas de las cosas, es curioso que ahora las gentes que hablan de Cholula hablan de los que han vivido en los últimos 3 años, 5 años, pero no de la historia de los... El Chapulín, su papá y sus hermanos vivían en la 5, a un lado del ¿Tú centro viviste escolar, ahí? pegadito a ellos, Sí, claro. casa de Doña Ángeles, que era partera, que por cierto se le murió un hijo chiquito, lo tuvimos que velar una vez, sí, se le murió, pobrecita, yo creo que el último. Y su hermano tenía un negocio que hacía, yo creo que el único de Cholula, que hacía cromados frente al kinder del centro escolar. Sí, sí, claro. Sí, Y adelantito de él vivía una familia interesante donde su hijo se envenenó, chiquito, que se metió ¿Se pillaron ruedas? enfrente, casi a la esquina, antes de llegar a la esquina. No, tú estás hablando de la señora Espinosa Percy. Se murió su hijo. Su hijito Toma, chiquito. Sí, De que Gaspar, creo, se llamaba el niño. Exactamente. Vivía juntito. De este lado. Sí. Y Era hermano de Pati, de Nacho, así es. de... Una compañera, una de ellas. Chicas lindas, delgaditas, finitas. Sí. Y nosotros estábamos a la vuelta. Entonces, cuando tú participas, y si tú me dices de dónde vivimos, pues vivimos en muchos lugares, porque no tenía casa porque mi papá, y primero vivimos en la avenida frente al mercado, junto a los Roldán. Entonces me tocó ir a los 3 años de Ernesto Roldán, hijo de Ernesto Roldán, y Ernesto Roldán, que ya murió, fue pretendiente de mi tía Anita en la prepa. Entonces, si tú vas hablando de cada familia, cada casa, éramos extraños porque mi papá había venido de Zacatlán, pero éramos cholutecas porque teníamos lo que hace un choluteca, que vives en un lugar, te conocen en ese lugar, convives con la gente de ese lugar, te madrean los niños de ese lugar, ¿no? Porque a veces te peleabas, que por el coche, que por eso, pero nunca los pleitos pasaban de pleitos de niños, y la gente se conocía perfectamente. Claro. Yo estaba fuera del mercado y conocía a Alejandro, que estaba en el interior, Sí, sí. y nos conocíamos, cada uno se conocía. Claro. Aun cuando no de nombre, nosotros sí, porque convivíamos constantemente, Pero la mayoría nos conocemos. pero nos conocíamos. Cosa curiosa del mercado, como toda la gente iba al mercado, el único centro de abasto, pues comenzabas a conocer a los niños del mercado y conocías también a los comerciantes y a la gente de Cholula. Entonces era muy fácil conocerse en Cholula. O sea, Yo recuerdo a 2 personajes, o 3, muy conocidos y queridos, ¿no? El maestro José Pacheco López. bueno, del centro escolar, Sí, el claro. Cuijem, el Sapo. Sí, bueno. El que fue, Es muy decente, ¿no? el que fue director de La Bonilla. ¿Quién no? No, un maestro que usaba sombrero. Sí, yo sí. no fui a La Bonilla, No, pero ahorita me acuerdo su nombre, me lo dijeron en alguna ocasión, pero era un nombre muy Gastón. no, era un nombre muy Cañavet. Cañavet, por su muy querido, muy querido. Sí, muchísimas. Ya después llegó Trino, que fue mi padrino, es papá de Rubén Muñoz Trevilla. ¿Fue director de La Bonilla? Pues ahí estuvo mucho Entonces, sí, debe también haber sido. y no sé si te acuerdes de uno, que yo me acuerdo, pero no sé si viva. Decían el clavelito. Siempre estaba barriendo la parroquia. Sí. Era sí. un personaje. Ese, y después te vas a ir al del billar, El calcetín. calcetín, el del baño, ¿cómo se llama? Un ¿Cuál? pelón, el portal.
César. Ah, no, Sayune. Sayune. ¿No? Es el que te da tu bañada. Sí, sí. Te quitaba la murrita, ¿no? con la toalla, ¿no? Bueno, todo. También estaba don Panchito, a donde se iba a alquilar las famosas bicicletas pequeñas Pancho para Torres. andar de vueltas. Sí, claro. Con una de esas bicis le puse un abollón al taxi de Muñoz. ¿Ah, sí? No, me fallaron los frenos, porque estaban bien destapaladas, no teníamos bici, nos fuimos a alquilar la bici. Y allí en frente del mercado que estaba ancho, pues ahí nos poníamos. Estábamos cuidando la papelería un hermano y otro andaba en la bici. Y dábamos una vuelta y en una de esas, mi hermano, yo me doy 2 vueltas, gandalla. No, me toca a mí, me comienza a corretear y yo le pedaleo, pero como a la mitad del mercado, ya no me alcanzó a frenar. Y no agarrar los frenos y me fui a estampar contra el taxi de Muñoz, que siempre estaba en la esquina. En la mera punta le puse el bollón. Dije, corrimos, nos entregar las bicicletas, pero sí, efectivamente. Yo pienso que hablar de Cholula con estas dos personalidades que tenemos hoy acá, pues es, aparte de que saben de historia, la han vivido en todos los aspectos, y vamos a tratar de dar otro programa porque nos vamos a quedar cortos de hablar de muchas cosas de lo que es la historia de Cholula, ¿no? Se dice por ahí que conoce la historia de tu raíz, de donde naciste, y te vas a sentir más identificado. Por último, licenciado, ¿algo que quieras agregar? Lo mismo con mi buen Rodolfo. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido una plática muy llena de recuerdos. Creo que llega un momento en la vida, no sé si es el final, no lo sé, pero llega un momento en la vida donde con todo lo que hemos platicado te conviertes en algo así como nostálgico, ¿no? Recuerdas, revives. Me gusta una definición, 2 definiciones de nostalgia que hacen el resumen de todo lo que estamos diciendo. Dicen que la nostalgia es la reafirmación de los hechos. Lo viviste, pues. Así es. ¿Te acuerdas porque lo viviste? Y la otra definición es que es la alegría de la tristeza. La alegría de la tristeza, la nostalgia. ¿Por qué te acuerdas gratamente de todo lo que has pasado, que ha sido probablemente muchísimos años, muchísimas miles de experiencias, de vivencias, pero se te olvidan porque lo cotidiano de la vida te hace estar pensando en otras cosas más que en recordar todo lo que has pasado y que ha habido de todo, ¿no? Etapas bonitas, etapas complicadas de la vida, etapas aleccionadoras, no sé, pero se te olvida porque lo cotidiano de la vida te hace entrar en otra dinámica, ¿no? Pero te agradezco mucho, y además con un interlocutor que tiene un programa muy bueno también, con muchos seguidores, muy crítico. Algún otro día hablaremos de política, pero hoy quedamos que no. Claro. Entonces, hoy quedamos que íbamos a recordar algunas cosas de Cholula. Nos faltó hablar de los barrios, nos faltó hablar de la iglesia, ¿no? Pero eso hay que dejárselo a los mayordomos y a los fiscales. Claro, no, pero nosotros vamos a hablar de cómo nos íbamos a jugar fútbol a través de las iglesias cuando tenían propiedades, y ahora se los agandallaron y construyeron, ¿no? Pero bueno. Y pues haremos hablar, por ejemplo, de los cerezos, de todos quiénes van a ser sus próximos inquilinos y todo eso. Ah, eso sí. Eso lo podemos hablar, ¿no? Ya íbamos, cuando salíamos del Club Leo, llevábamos útiles y íbamos a jugar fútbol vestidos de naranja al Cerezo, que estaba en el portal que abre la presidencia. Bueno, sí. En donde estaban los rateros y los delincuentes, llegaron otros, pero no están presos. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a hablar después. Por sus acciones serán juzgados. De antemano, gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta pronto.